Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar conectadas un miércoles más al ciclo de webinarios No estás sola. Como bien sabéis, que la Fundación viene desarrollando esta actividad desde el principio de la pandemia como una herramienta de acompañamiento e intercambio de información entre mujeres con discapacidad y también madres y cuidadoras de personas con discapacidad. Hasta la fecha hemos celebrado ya un total de 45 webinarios desde el mes de abril del año 2020, que es cuando comenzamos con estos ciclos, y hemos abordado pues, muy diversas temáticas, ¿no? Desde las más urgentes, sobre todo en el momento de la pandemia, hasta la actualidad, ¿no? En el día de hoy el webinario va a llevar por título Mujeres con discapacidad referentes, ¿no? Y lo que hemos querido con esta propuesta es rastrear cuál ha sido la genealogía de la defensa y la reivindicación de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país, contando precisamente pues, con las voces de sus protagonistas, ¿no? Con mujeres con discapacidad que han venido ejerciendo pues, un indudable liderazgo desde diferentes ámbitos y que ha contribuido decisivamente en hacer visibles las reivindicaciones de este sector de población, tanto en el movimiento general de personas con discapacidad como en el movimiento feminista. Yo creo que quizás este tema, con cierta tensión, ¿no? en ambos lados, pues quizás eso salga a la luz en más de una ocasión en esta tarde. Pero antes de dar paso a la presentación de las mujeres que nos acompañan esta tarde, me vais a permitir que os informe de un evento importante que ya tenemos en la agenda y que queremos compartir con todas vosotras. Os recordamos que en este mes de noviembre, concretamente los días 24, 25 y 26, tenemos previsto celebrar en la ciudad de Albacete el 5º Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, que en esta ocasión organiza la Fundación CERMI Mujeres con CERMI Castilla-La Mancha, ¿no? Y contando con el apoyo del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha. En esta ocasión se darán cita casi unas 200 mujeres con discapacidad de todo el país, y el lema que se ha elegido para este 2022 no es otro que el de No estás sola, que es el nombre de estos webinarios, ¿no? Porque lo que se ha querido precisamente es rendir homenaje a todas esas mujeres con discapacidad y, bueno, y a las niñas también, y a mujeres que son cuidadoras o que atienden a hijos, hijas con discapacidad o a familiares con discapacidad, pues bueno, que hacer ese homenaje, ¿no? a todas ellas que de una manera pues desinteresada y comprometida han venido colaborando pues con su testimonio en estos webinarios. Sí que informaros que el plazo de inscripción al foro ya ha finalizado, pero bueno, vamos a dejar información de las actividades que ya están previstas en el foro, en el chat que tenemos aquí habilitado. Ya volviendo al webinario de esta tarde, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer el trabajo que realizan mis compañeras, mis compañeros de la Fundación CERMI Mujeres, del CERMI de la ONCE, por hacer posible esta actividad de la tarde. Por un lado a Mercedes Pérez, está también Carla Mediavilla, que siempre se conecta para hacer seguimiento, está también Sara Arévalo y nuestro compañero David Vacas, que de manera externa nos apoya técnicamente en la puesta en marcha de esta actividad. Recordaros también que para seguir las intervenciones de las panelistas podéis activar los subtítulos automáticamente. Tenéis que presionar un botón que hay en la parte inferior donde aparece transcripción en vivo. Ahí es donde podéis hacer la activación de subtítulos. Y bueno, ahora sí, ya sin más dilación, vamos a dar comienzo al webinario, en el que vamos a seguir la metodología siguiente, ¿no? Las panelistas van a intervenir siguiendo el orden del programa, o bueno, el orden de presentación en el caso de que haya algún retraso en la conexión de alguna de ellas, y al final lo que vamos a hacer es abrir un turno de palabra para si hay alguien que desea hacer una reflexión o formule alguna cuestión a las panelistas, pues lo puedan hacer. Pues bueno, ya directamente paso a presentaros en primer lugar a la primera interviniente de la tarde, que es Pilar Ramiro. Ella es una activista por los derechos de las mujeres con discapacidad, es sin duda una referente, podríamos ya decir que histórica, ¿no? en este ámbito, y vamos a ver qué es lo que nos cuenta, ¿no? de esa genealogía, de esa historia por la lucha por los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad
en nuestro país. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde y adelante, tuya es la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por contar conmigo una vez más, porque es siempre muy gratificante poderme dirigir al resto de las mujeres, como tú decías ahora al presentarme. No es que sea histórica, es que se puede decir que soy la persona mayor o la mujer mayor que va a participar en este webinario y que por lo tanto mi experiencia se remonta a lo más histórico de lo que en esta tarde podamos resumir. Ya por aquellos tiempos de 1977, recuerdo, por comenzar de alguna manera, que conocí a Carmen Rius en un encuentro de lo que entonces se llamaban minusválidos de base, en el que estábamos dilucidando de qué manera nos podíamos organizar en todas las comunidades autónomas que no existían entonces o apenas estaban en el calendario político, y de aquel cómo surgía que aquellas como ella y yo, que nos considerábamos feministas, veíamos las dificultades de que el resto de los compañeros con discapacidad a la hora de organizarse le dieran algún valor o algún papel a las mujeres. De aquel debate recuerdo que salió pues una diferencia sustancial en lo que considerábamos organización en aquel momento entre Carmen y yo. Ella optaba por las organizaciones de mujeres con discapacidad en exclusiva y yo abogaba por defender un movimiento más unido de hombres y mujeres, donde las mujeres tuvieran un papel representativo. Y digo que fue un debate interesante porque creo que a lo largo de la historia ha seguido vigente y en muchas ocasiones incluso yo me he interrogado sobre cuál es la forma correcta de organizarnos. Es cierto que si separamos a mujeres y hombres a la hora de defender nuestros derechos públicamente, debilitamos al colectivo, pero también es muy cierto que las mujeres con discapacidad se ven discriminadas dentro de las organizaciones de personas con discapacidad. Bien, este dilema voy a dejarle a un lado, creo que servirá en alguna ocasión para entretener un nuevo debate y voy a intentar hacer un pequeño recorrido sobre mis experiencias más, por lo menos más importantes para mí a lo largo de toda esta trayectoria, a lo largo de todos estos años. Quería decir, bien, como os decía, ya en el año 77, mi primera organización en la que yo participé se llamaba Minusválidos Unidos y ya precisamente por aquellas inquietudes que desde el feminismo empezábamos a vislumbrar, decidí realizar una semana de mujeres con discapacidad. Eran unos actos reivindicativos acompañados por cantantes que entonces se sumaban a los eventos cuando les pedía su colaboración y efectivamente me demostró que los hombres de nuestra organización le hicieron poca colaboración, pero sí poca importancia, a aquellas jornadas, porque pensaban, como siempre, en aquel momento, quizá hoy ha cambiado esa opción, pero pensaban que esto era cosas de mujeres, quiere decir cosas sin importancia. Bien, esto ha cambiado mucho. Las mujeres hemos trabajado para demostrar que estábamos ahí. Por algo se dice que el siglo XX es el siglo de las mujeres, pero, y aquí también tenemos un pero, de todas las mujeres con diversidad hemos demostrado que no, que cuando tenemos algo diferente, hasta el propio feminismo no sabe qué hacer, no sabe qué decidir y no sabe qué reivindicar. Lo decía Isabel al principio, no ha sido un camino de rosas los encuentros y desencuentros entre las feministas y las mujeres con discapacidad, pero también en este siglo XX yo creo que se ha aprendido a caminar juntas sabiendo que eso mejora la vida del conjunto de las mujeres. Y como os decía, mi segunda experiencia, quizá la más importante, fue ya dentro de la coordinadora de personas con discapacidad física, aquella oferta inicial que me hizo Rafael de Lorenzo,
en aquel Beijing +5, cuando se reunieron las mujeres, las feministas de todo el mundo en Nueva York para reivindicar los acuerdos de Beijing que hacía 5 años se habían producido y que habían avanzado demasiado poco, las mujeres con discapacidad europeas también fueron invitadas. Y curiosamente, ninguna de las organizaciones europeas que tenía mujeres reivindicativas, líderes importantes, se sintió con ánimos de acudir a defender nuestras diferencias o nuestras necesidades específicas dentro del feminismo. Rafael de Lorenzo, como siempre ha sido un hombre con una visión de futuro, me planteó si yo estaría dispuesta a ir a Nueva York y presentar allí el manifiesto de las mujeres europeas. Bueno, yo puse mis dudas sobre si aquello sería posible. No sabía inglés, sabía muy poco del EDF, del Foro Europeo de la Discapacidad, y realmente nunca me había planteado un papel como aquel. Me convencieron con 2 cosas: solo tienes que llevar un manifiesto escrito en inglés y escrito en español y defenderlo allí donde sepas en castellano y donde sepas entregarlo. Bueno, así lo hice. Creo que aquello fue el inicio de mis mejores experiencias en el campo de la discapacidad. Al volver a España, estamos hablando del año 2000, el inicio del siglo XXI, se creó la Comisión de la Mujer del CERMI. Esta era mi reivindicación inicial, esta sigue siendo mi reivindicación actual. Creo que las mujeres deben de estar organizadas con mucha libertad dentro de las organizaciones de personas con discapacidad, y así lo he hecho durante todos estos 20 y tantos años. Como digo, se organizó la Comisión de la Mujer. Al principio, aunque estábamos convocadas todas las organizaciones que pertenecían al CERMI, solo nos presentamos 4, y aquellas 4 pioneras, bueno, pues nos hicimos un plan a corto plazo y un plan a medio y largo plazo, y creo que todavía el plan está en marcha. Bueno, el tiempo fue pasando. La Comisión de la Mujer se presentó en sociedad, se presentó a la prensa, se presentó a la política, y nuestro primer trabajo, nuestro primer éxito, pienso que para mí una de las cosas más importantes que hemos trabajado desde el colectivo de mujeres con discapacidad fue nuestra discusión por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquel artículo 6 que nadie veía, que no lo veía ni la política española, ni nuestro gobierno, ni los gobiernos extranjeros, gracias a una persona, gracias a Ana Peláez, que con su constancia internacional, con su dominio de lenguas y con su sensibilidad específica, consiguió que otros países aceptaran que hubiera también dentro de la Convención un artículo específico para mujeres con discapacidad, que es repetir ese criterio que defiendo, de que dentro de todos los derechos de las personas con discapacidad exista un espacio propio para las mujeres y niñas con discapacidad. Bien, creo que después de la Convención el mundo se nos abrió de una forma diferente, porque ahora había que adaptar las leyes a aquello que era derechos humanos. Ya no se veía la discapacidad, ya no se reivindicaba la libertad de las mujeres, el acceso al trabajo, a la cultura, ya se tenían derechos que colocar no solo en el Estado español, sino en otros estados. De ahí que estos buenarios se hayan abierto a los países que entienden nuestra lengua y que nos hace tan feliz que se nos escuche también al otro lado del Atlántico. Y como digo, a partir de ahí, las leyes en España han sido reivindicadas a través de esta convención, a través de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y todo ha sido más fácil. ¿Cuáles han sido nuestras grandes peleas, nuestras grandes luchas? Probablemente la más difícil, la más incomprendida, la de la esterilización forzosa, porque chocaba contra muchos principios feministas sin darse cuenta de las diferencias existentes entre personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad.
bueno, que esto se entendiera y que esto se aceptara ha costado años, pero al final está ahí. Y entonces, bueno, para mí también probablemente es una de las cosas que mi corazoncito tiene como uno de los hitos de las conquistas de nuestros derechos. Y así yo creo que ya nadie nos discute el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Es verdad que tenemos cosas específicas que tenemos que seguir luchando por conseguir diferencias, enfermedades específicas de mujeres que no se tienen en cuenta, trastornos que produce la discapacidad en las mujeres con discapacidad, la otra cara de la violencia de género, la de que todavía se llama violencia doméstica, pero que tenemos que luchar para que esté dentro de los derechos de la violencia contra las mujeres, porque específicamente dentro de la familia se utiliza no contra todas las personas con discapacidad, sino solamente contra las mujeres por el hecho de serlo. Por lo tanto, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Tenemos contra las mujeres en el ámbito familiar, las mujeres con discapacidad en el ámbito familiar, como una violencia de género, sino que tenemos otra serie de diferencias con las mujeres que no tienen discapacidad, que todavía ellas tienen que discutir con nosotros para poder defender juntos. ¿Y qué son estas? Pues la prostitución. Ahí hay una gran diferencia. Las mujeres tienen un claro camino para acabar contra la prostitución, pero no se dan cuenta de la doble discriminación que existe hacia las mujeres con discapacidad en este campo. De esto podríamos decir la trata. La trata afecta muchísimo más a las mujeres con discapacidad que a las mujeres que no sufren esta discapacidad, pero todavía las mujeres que no tienen discapacidad, las feministas que realmente tienen lobby, tienen fuerza en el mundo entero, todavía no comprenden, no participan en esa defensa de la doble discriminación que supone, la doble o múltiple, da igual, la discriminación que supone pertenecer o caer en manos de mafiosos de la trata de personas si eres una mujer con discapacidad. Y como eso, seguirán muchos otros problemas. Ahora tenemos la ley trans, donde naturalmente las mujeres con discapacidad no hemos dicho nada, pero sufrimos las mismas discriminaciones que todas las demás. ¿Y qué voy a decir? Abrir un abanico de trabajos futuros no tiene demasiada importancia porque el futuro nos puede llevar la contraria. Quizá aparezcan otras nuevas necesidades, pero siempre será necesario que las mujeres con discapacidad sigamos organizadas en la fundación, que por cierto no he nombrado como la crisálida que se abrió como una verdadera primavera de aquella comisión de la mujer, que naturalmente ya no tiene 4 mujeres. Tenemos como referente a la Fundación CERMI Mujeres como algo que dentro del CERMI tiene, como decía antes, capacidad propia, no solamente para ser igual, sino quizás como más fuerte todavía, porque las mujeres tenemos una fuerza que todavía los hombres no han sido capaces de alcanzar. Y como os decía, yo siempre soy muy optimista y digo que si el siglo XX fue el siglo de las mujeres, el siglo XXI será el siglo de las mujeres con discapacidad. Así que en el futuro veremos si me da la razón. Creo que hemos perdido a Pilar, ¿verdad? No soy yo la única que ha dejado de oírla, ¿verdad? Sí, ya no se oye. Sí, ¿verdad? No. Ahí ¿sabrá? ¿Pilar? No sé. No, yo creo que la hemos perdido a Pilar, pero bueno, creo que estaba ya casi al final de su intervención. Si luego podemos recuperar bueno, vamos a tener luego un turno de preguntas. También, claro, para agradecerle en esta primera parte pues su intervención, por supuesto. No sé
Vamos a pasar, por lo tanto, y siguiendo el orden del programa, y ya que tenemos también a Carmen Río y Pascual, un placer saludarte, Carmen, un gusto de que estés aquí esta tarde, porque si bien hablábamos de alguien histórico como Pilar Ramiro, también tenemos que hablar de Carmen Río, una de las pioneras en nuestro país, desde otro lugar, ¿no? Desde la creación de espacios propios para mujeres con discapacidad, lleva trabajando en esta defensa por los derechos humanos de las mujeres y de las niñas del sector desde hace muchos años y tiene mucho que contarnos, mucho que aportar en la tarde de hoy. Pues Carmen, lo dicho, un placer tenerte y adelante, te escuchamos. Muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar aquí y porque el otro día tenía que ir a Madrid, pero tenía el COVID y estoy justo saliendo de él. De vez en cuando me pongo a toser, o sea que ya me perdonaréis si me sucede esto, pero estoy encantada de estar aquí entre todas vosotras. Nosotras aquí en Barcelona constituimos la Asociación de Mujeres No Estándar. Esta asociación se constituyó en el año 95, o sea, hace ahora 27 años. Justo hoy, esta tarde, nos hacen una fiesta en la Generalitat de Cataluña para reconocernos en la labor que hemos hecho durante tantos años. Justo coincide, por eso no podré estar hasta el final de este encuentro. A ver, nosotras sí que hemos trabajado mucho en el campo del feminismo. Nos consideramos feministas, no al principio, pero sí ahora, porque consideramos que el feminismo es la igualdad entre los hombres y las mujeres. No porque queramos que las mujeres son mejores que los hombres, ni mucho menos, sino que representa la igualdad y sobresalen los valores de las mujeres y el reconocimiento de estos valores, que es justo la solidaridad, o sea, el estar siempre con nuestras hermanas, el ayudar también a los hombres a no perderse cantidad de cosas que se perdían con la educación que tenían y continúan teniendo todavía, muy exigente con ellos mismos, sin permitirles una educación emocional. Por tanto, nosotros hemos ido por este camino y sí que hemos encontrado, claro, dificultades, claro que sí, pero hemos conseguido muchas cosas y entonces lo que es vital es poder vivir la vida bien, con satisfacción y todas juntas a conseguir los retos que nos faltan por conseguir, ¿no? O sea, debemos realmente enorgullecernos de que aquí seamos tantas ahora, de que ya tenemos un grupo donde poder hablar nuestras cosas y poder hacer avanzar la sociedad. Y la sociedad y la cultura nuestra la hacemos avanzar porque justo nos necesitan a nosotras para darse cuenta de que la debilidad es algo humano y justo eso nos hace personas civilizadas y culturales. Y que la prepotencia, la arrogancia, el dominio es algo que nos viene de la animalidad. Por tanto, hemos de estar orgullosas de ir por ese camino porque no solamente nos ayudamos a nosotras mismas, sino ayudamos a toda la cultura a que sea de otra forma. Y de ahí todas las aportaciones. Yo en el año 2000 ya fui a Naciones Unidas y representando a las mujeres de Cataluña y me encargaron hacer un trabajo de qué diferentes tipos de mujeres habían asistido a la conferencia general. Era una asamblea general, la del año 2000. Hice un estudio para ver cuántas mujeres habían de diferentes tipos, diferentes razas, etnias, religiones diferentes en cuanto a la discapacidad, diferentes en cuanto a la orientación sexual. Y bueno, hice un estudio y yo me fijé evidentemente más
en los datos que habían sobre mujeres con discapacidad, porque resulta que en Naciones Unidas éramos más de 2000 mujeres en diferentes partes del mundo y solo 9 éramos mujeres con discapacidad. Es decir que nos teníamos de haber sido, con el porcentaje de personas con discapacidad que hay en el mundo, hubiéramos tenido de ser más de 300. Ya veis que en todas partes del mundo no se cuenta con nosotros. Pero no hemos de esperar que se cuenten. Ahora ya tenemos unos derechos, los derechos de las personas con discapacidad, que no dejan de ser los derechos humanos de todo el mundo, pero claro, necesitamos convenciones para que nos dé más fuerza. Y estos derechos los tenemos, claros, pero hay que conquistarlos, no están conquistados. Los tenemos y podemos ir repitiéndolos, pero hemos de conquistarlos y no nos los regalan. Por tanto, habremos de trabajar para conquistar todos estos derechos y no dejarnos pisar y tirar para adelante. Y esto tanto en las asociaciones de personas con discapacidad como en asociaciones de todo tipo, Nosotros pensamos que es muy importante que le demos actualmente ya en esta altura del siglo XXI, empecemos a dar más importancia a todo lo que es el cuidado de las personas y que se valore este trabajo. Se valore porque este cuidado es el que ha hecho que el mundo, el cuidado a las personas, ha hecho que el mundo haya llegado hasta aquí. Sin el cuidado que han dado la mayoría de mujeres anteriores a nosotras, sean como sean, no hubiera llegado hasta aquí. Y mucho menos las personas con discapacidad ni las mujeres con discapacidad. Gracias a estos cuidados vivimos. Pero es que los hombres tampoco se saben cuidar, o sea, que gracias a estos cuidados vivimos. Pero justo estos cuidados deberían estar compartidos con nuestros compañeros y además pues habrían de ser cotizados tal como requiere que sea cotizado una cosa tan importante como es el cuidado de la vida, ¿no? Entonces, las mujeres ponemos en el centro la vida y por eso hemos llegado hasta aquí. Y entonces hay que invertir más, hay que exigir más, que doten de presupuestos leyes, por ejemplo, como es la ley de la autonomía personal, mal llamada de la dependencia. Pero claro, no hay casi presupuesto. Hay que dotarlo porque así conseguiríamos no solo que las mujeres con discapacidad consiguieran más autonomía, sino que las mujeres en general las consiguieran también. Entonces hemos que unirnos, ir para adelante y tirando por ahí. Y no hemos de olvidar que somos ante todo mujeres y hemos de poder disfrutar de la vida. Y también a nivel sexual, también debemos exigir el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. En todas partes, también en las residencias de personas con discapacidad. Aunque no sea partidario de residencias, pero en todas partes debería haber un lugar donde las personas adultas, las mujeres adultas, pudieran tener las relaciones sexuales que ellas quisieran. Debemos conseguir evidenciar nuestra capacidad de trabajo, consiguiendo una integración laboral como sea, creando nuestra propia empresa como sea. Hemos de conseguir tener más capacidad económica, porque si no, no vamos a conseguir caminar hacia la igualdad. Y también darnos la mano entre todas para conseguir tirar para adelante. Es muy importante hoy estar aquí con tantas mujeres de tantos sitios diferentes y que estamos en la trayectoria de ir cambiando este mundo para hacerlo mucho mejor para todas y todos. Es tan importante que estoy contentísima. No sé, queridas amigas, yo estoy abierta a todo. Nosotros desde la entidad de Donas No Estándar tenemos un servicio de intervención psicosociolaboral de mujeres con discapacidad
que lo que hacemos es dar atención personal y domiciliaria para que las mujeres puedan estar en el espacio público y puedan decidir su propia vida. Pero vamos, no conseguimos tenerlo todo. También hay leyes como la ley de erradicar la violencia machista, la que tenemos aquí en Cataluña, que también tiene en cuenta la discapacidad, y también la ley de la no discriminación. Pero estas leyes han de saberse utilizar. Y lo que nos sucede muchas veces es que no hay ni abogados ni jueces que las estén utilizando, porque tampoco se han dotado demasiado presupuesto. O sea que básicamente habríamos de hacer un recuento de todo el dinero que nos correspondería como ciudadanos del Estado español, que somos más de 2 millones y pico de mujeres. ¿Cuánto dinero del presupuesto general del Estado nos correspondería a cada una cada año? Multiplicado por el número de mujeres que somos, veréis la cantidad de dinero que se nos está vendiendo. Pero no solamente de vernos, sino que no se invierta absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir la igualdad? No de oportunidades, sino de probabilidades de conseguir vivir una vida como cualquier otra. Hemos de empezar a contar y a exigir. Porque por más que nos digan palabras bonitas, suenan muy bien al oído. Pero es que de planes de desarrollo, hoy de planes hay un montón, pero luego no están dotados de presupuesto. Entonces, nos sirve mucho que vayan diciendo lo que nos gusta oír, pero si no hay un presupuesto detrás y alguien que lo ejecute y la va a cumplir con un plan y unos plazos determinados, no se consiguen las cosas. Yo creo que ahora ya estamos en este punto. La gente ya conoce la situación de las mujeres con discapacidad y por tanto ya estamos en el punto de decir, bueno, hay unos programas que beneficiarían mucho a las mujeres que se pueden llevar a cabo desde la administración, pero que si no lo llevan a cabo ellos, al menos que dejen, yo qué sé, asociaciones, federaciones, o que den ayudas, o que den, yo qué sé, préstamos a las mujeres que quieran ser emprendedoras, no sé. Pero hay toda una cantidad de cosas a conseguir, porque hay muchos estigmas sobre nuestra manera de ser. La gente piensa cosas porque no los conoce. Pero yo digo, ¿y por qué no nos van a conocer? ¿Verdad? Qué curioso que no nos conozcan. Si existimos, ¿no? Entonces, si no nos conocen es porque también hay mucha presión para que no se nos conozca demasiado. Pero nos hemos de dar a conocer y si no, que nos den lo que es nuestro. Que ya montaremos nosotros cosas para que otros también puedan trabajar con nosotras. No sé, creo que va por ahí. Toda la vida he estado trabajando en esto, desde el año 96, desde el sector de mujeres, pero el sector de mujeres entre los hombres. O sea, nunca hemos excluido ningún hombre. Nosotros en la asociación tenemos algún hombre que trabaja como asistente, porque lo que intentamos justo es hacer eso. Hacer corresponsable a los hombres para que juntas y juntos consigamos vivir una vida en armonía y espléndida. Y muchas gracias por estar aquí, no sé qué más contaros. Si me queréis preguntar algo, preguntadme porque no se me ocurre ahora mismo. Voy a decir muchas cosas, pero no sé más. Pues si me queréis preguntar algo, mejor que me lo preguntéis ahora, porque yo me voy y lo siento mucho. Pues sí, Carmen, quizás vamos a darle paso a la siguiente panelista y recogemos algunas de las preguntas que nos están llegando, que alguna creo que va en la línea de tu intervención, ¿no? De poner sobre la mesa ya cuáles serían las principales reivindicaciones en la agenda política actual de las mujeres con discapacidad. Pero si te parece, le damos paso a la siguiente panelista y te hacemos alguna de las preguntas que así nos da tiempo a sistematizarlas. Pues la siguiente panelista en la tarde de hoy es Pilar Díaz López. Ella es exsecretaria de Estado de Servicios Sociales del Gobierno de España y actualmente es profesora universitaria.
Tenemos una estrecha relación con Pilar, hemos trabajado juntas y colaboramos también en un máster, en un curso de posgrado en el que ella está directamente involucrada, uno de los pocos cursos de posgrado, ¿no?, que tienen una de los temas centrales es los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Es un placer tenerte esta tarde aquí, Pilar. Hola, buenas ¿Qué tardes. tal? Muchísimas gracias por estar en el webinario de esta tarde y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, un placer, Isabel. También saludar a Ana, que la veo por aquí conectada, a Karma Río, un saludo también fraternal, y a Pilar Ramiro, y al resto de panelistas que, aunque no tengo el grato honor de conocerlas, pues bueno, hoy coincidimos aquí en este webinar. Pues sí, la verdad que un placer participar en esta sesión para hablar de mujeres referentes, pero no de referentes, yo diría de las referencias que podemos dar también para empoderar a otras mujeres con discapacidad que quizás nos están escuchando ahora mismo, y si no también nos podrán escuchar después en diferido. Bueno, quizás yo no soy tan veterana como Karma y como Pilar, la verdad es que ellas son mujeres históricas con más de 3 y 4 décadas en la vida asociativa de la discapacidad. Yo llevo escasamente 20 años, pero sí que es verdad que en estos 20 años puedo decir que he estado al frente de entidades sin ánimo de lucro y también en algunas responsabilidades políticas. Como tú bien decías, Isabel, la última aventura fue ser secretaria de Estado por un corto espacio de tiempo, pero de lo que más orgullosa estoy de ese corto espacio de tiempo es que tuve la oportunidad como mujer con discapacidad de participar en la primera cumbre mundial que se celebró en Londres, además justo en una mesa redonda para hablar sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Yo creo que lo importante, más allá de esas responsabilidades que hayamos podido tener cada una en mayor o menor medida, al final es visibilizar a las mujeres con discapacidad. Porque sí que es cierto, ¿no? Como bien decía Isabel, que ahora mismo estamos en un grupo de profesoras, además en el ámbito de la Facultad de Educación, en el Departamento de Trabajo Social, donde la mayoría somos mujeres, mujeres profesoras, docentes, doctoras y alguna vegana, que realmente es una profesión de mujeres, pero lo que hemos querido hacer ha sido aglutinar un curso de posgrado y de máster, pues en clave de derechos humanos. Y bueno, con esta estrecha vinculación con Fundación CERMI Mujeres, pues hemos establecido un módulo entero de 10 horas de duración para hablar de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. ¿Y por qué os digo esto? Porque desde el ámbito académico, sobre todo, lo que detectamos es la falta primero de empoderamiento de las propias mujeres con discapacidad. Desde todos los foros que podamos hay que intentar hacer y todos asumir en primera persona que lo que tenemos que hacer es empoderar a esas mujeres y niñas con discapacidad que todavía no están visualizando cuándo están siendo víctimas de violencia. Porque la violencia no es solo cuando te pegan, hay muchos tipos de violencia que además por nuestra cultura las hemos normalizado y pensamos que es normal no poder disponer de nuestro dinero o no poder elegir qué ropa nos vamos a poner o no poder elegir qué estudios vamos a estudiar. Y por otro lado, en el ámbito académico también tenemos alumnas con discapacidad que se ocultan al resto de sus compañeros y compañeras y no quieren decir en clase que tienen discapacidad, se avergüenzan. Y es por esa cultura que tenemos, ¿no? Por esa cultura capacitista que entiende que las mujeres con discapacidad valen menos que el resto. Yo creo que las entidades como Fundación CERMI Mujeres, la labor que hacen de empoderamiento es impresionante. Y no solo CERMI Mujeres, Donas No Estándar, que está aquí Carmen, tantísimos años con la entidad, pero tenemos que ser consecuentes. Solo el 10% de las mujeres con discapacidad pertenecen a una entidad. Por lo tanto, yo creo que lo importante es desde otros sectores abrir a esa concienciación. Primero, llegar a esas mujeres que por cualquier motivo que desconocemos, algunos sí, otros no, porque no pertenecen a una entidad y no podemos llegar a ellas, y darles herramientas, primero, para que reconozcan cuáles son sus derechos y segundo, para que se asocien, porque el hecho de sentirse hermanados en una entidad o hermanadas en una entidad también las empodera,
¿Por qué? Pues porque ven a otras semejantes iguales que ellas, donde podrían compartir experiencias como Pilar Ramiro o Carme Riu, cuando tantísimos años, ¿no?, han estado en diferentes batallas luchando por los derechos de las mujeres con discapacidad. Yo creo que también otro ámbito en el ámbito universitario es el tema de las estadísticas. Creo que tanto CERMI como CERMI Mujeres, y no solo porque lo diga CERMI, sino la propia Convención en su artículo 31 reconoce la importancia de las estadísticas. Mirad, todo lo que no exista en estadísticas, todo lo que no se pueda cuantificar no existe. Hemos conseguido que la macroencuesta de violencia incluya la variable discapacidad, pero esto no nos vale. Esto no vale solo. ¿Por qué? Porque hay muchas otras situaciones casuísticas que se podrían analizar si la variable de discapacidad partiera en las primeras preguntas de la macroencuesta y pudiéramos cruzar datos. Esto en la macroencuesta que ya hemos conseguido que se incluya la variable, pero hay miles de estudios. Cada día el INE está elaborando estudios, investigaciones sociales y no incluye la variable discapacidad. Por lo tanto, hay realidades que están ocultas y que esas realidades lo que hacen que cuando no se pueden explicar, tampoco se pueden intervenir. Y es cierto lo que dice Carme, ¿no?, de que hay muchísimas situaciones de discriminación, a pesar de que tenemos una ley contra la discriminación y la igualdad de trato, y tenemos la ley de igualdad de género, y tenemos muchísimas leyes que nos protegen, la Ley General de la Discapacidad y tantas otras. Pero tenemos estadísticas, tenemos un análisis de cómo está evolucionando esa ley, cómo se está implantando, tenemos la variable de discapacidad y mujer en otros datos, no. Por lo tanto, también desde aquí, pues eso, apelar a que se puedan profundizar en esas investigaciones. En pobreza, ¿por qué no hablamos de pobreza y discapacidad? Sí, hay alguna variable, pero simplemente para decirnos cuántos hogares hay con mujeres con discapacidad, o a veces ni con mujeres, hablan de personas. Por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta el ámbito de las estadísticas para también poder contrastar cuáles son las realidades. Y bueno, es cierto el tema de la concienciación y la importancia de normalizar la discapacidad, pero yo también quería hacer aquí un llamado, ¿no? Y no solo las mujeres con discapacidad tenemos que hablar de la discapacidad. Creo que también para normalizar el papel de las mujeres con discapacidad tendríamos que hacernos extensibles en otros ámbitos, porque si no también nos acaban segregando solo a las mujeres con discapacidad a hablar de los derechos de las mujeres con discapacidad. Y, por ejemplo, pues tenemos a mujeres con discapacidad muy relevantes, como la vicepresidenta del gobierno de Argentina en la etapa anterior, que tenía discapacidad. Entonces hay que normalizar el papel de la mujer con discapacidad, no solo en esos papeles. Yo, por ejemplo, en la universidad, más allá de que yo entré para dar la asignatura de discapacidad y trabajo social, pues bueno, he conseguido que por mis méritos me asignen otras asignaturas que no sean solo para hablar de discapacidad, porque solo conseguiremos la normalización cuando nos vean en otros ámbitos. Porque al final, como tantos millones de mujeres, y es cierto que las mujeres tenemos menos representación que los hombres, eso es una cuota que todavía, a pesar de las leyes, no hemos todavía equilibrado al 50-50, y aún diría un poco más, porque en el caso de las mujeres con discapacidad somos el 60% del colectivo, total que en todos los sitios de representación tendríamos que ser el 60% de mujeres con discapacidad, cosa que no es cierta. La mayoría de cargos de las entidades están copadas por hombres. Las mujeres son las secretarias, son las tesoreras, pero los presidentes, llamado la persona que hace el papel institucional y representante de la institución, mayoritariamente son hombres. Bueno, pues es una labor de todas también trabajar en normalizar la discapacidad, y a esas mujeres que tienen discapacidad y que están en otros cargos y que les cuesta reconocerlo, igual que a las alumnas en la universidad que vienen y te dicen al principio del curso: yo tengo una discapacidad pero no quiero que se enteren mis compañeros, solo quiero que me adaptes los exámenes. Pues hay que decirle a ese resto de mujeres, que hay mujeres muy potentes en otros ámbitos, que por favor, para sumarse a ese empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad, que hagan bandera de su discapacidad, porque al final no es una
no es una situación para sentirse menospreciada, al revés, es una situación que se nos ha dado y que, bueno, más allá de la dificultad o de la limitación que nos pueda provocar, somos mujeres. Y creo que ahí todas tenemos que aunar el esfuerzo en levantar la bandera de nuestros derechos, y es cierto que tenemos en el papel, y como el papel lo aguanta todo, tenemos todos los derechos ahí plasmados, pero todavía queda un largo camino por hacerlo realidad. Pues muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por esa reivindicación de qué importante no es que estemos o sea, que se estén en las estadísticas oficiales, porque ciertamente es complicado, ¿no? Que haya una política pública al menos que tome en consideración a las mujeres con discapacidad si no se sabe qué es lo que está sucediendo con este sector de población, ¿no? Y lamentablemente es una conquista todavía pendiente. Y precisamente repasando un poco las preguntas, Karma, voy a recuperar una de las que te hacían, en la que se hacía alusión a que había citado algunas reivindicaciones de la agenda política de las mujeres con discapacidad en estos momentos. Pero te preguntan, con tu experiencia en estos años, ¿qué avances y posibles retrocesos se han producido en los últimos años en las políticas de igualdad y que hayan tenido impacto en las mujeres con discapacidad? Desde tu punto de vista, ¿en qué se ha avanzado y si se ha retrocedido en algo? Bueno, yo creo que estamos bastante más actualmente en el ámbito público que antes. Antes estábamos totalmente relegadas al ámbito privado. También ha mejorado, aunque es ridículo, pero bueno, antes solamente en el año 2000, en 11%, esto tenemos estadísticas, en pocas cosas tenemos estadísticas y es una pena, porque es necesario tenerlas, como ha dicho Pilar. Es muy necesario, y no solamente citarlo en la ley, como ya decía, sino hay que buscar la manera de cómo se ha de recoger las estadísticas para que se recoja este epígrafe. Porque si no, la gente que hace estadísticas tampoco sabe cómo hacerlo. O sea, que hemos de hacer un trabajo de ver cómo vamos a incluir esto. Estamos todavía lejos. Pero bueno, por ejemplo, la integración laboral, en el año 2000 solo el 11% de las mujeres trabajaban. Actualmente, aquí en Cataluña, no lo sé en el resto del Estado, porque este dato no lo tengo a nivel estatal en este momento, es el 25% de las mujeres en edad laboral que están trabajando. Yo considero que esto es un avance. También es un avance el hecho de que ya no se pueden esterilizar las mujeres sin el consentimiento de ellas. Es importante esto. Bueno, y después yo creo que lo importante es que hay como toda una estructura, sobre todo en España, ¿no?, de muchas asociaciones de mujeres con discapacidad que estamos haciendo una labor para conseguir algunos de los derechos. Y esto se nota, sobre todo aquí. En el resto de Europa diríamos que sí, que existen mujeres muy reivindicativas, pero que el sector de la mujer no está visto igual. Digamos que el feminismo yo creo que no está tan avanzado en general a nivel europeo como curiosamente en nuestro país. No lo sé. Me da sensación esto. Porque no hay asociaciones de mujeres con discapacidad que yo sepa. Entonces, de pocas maneras se puede luchar si no tienes un lugar, un espacio concreto para poder hablar con tus compañeras de las cosas que te pasan, para poder tirar adelante otras reivindicaciones que nos ayuden a todos, ¿no? Yo creo que lo más importante es que también se empieza a ver que el cuidado, la cura, es como se dice, en castellano creo que es el cuidado, es algo importante y se está empezando a hablar de ello. Quizás porque ahora se pide la corresponsabilidad de los hombres. Claro, los hombres, esto de que tengan de hacer cosas sin recibir una retribución a cambio, no están nada acostumbrados. Entonces, igual es por esto, pero bueno,
nos podemos aprovechar. En este sentido están más abiertos, ya no escandalizan muchas cosas de las que decimos, también ya se nos empieza a creer de que padecemos violencia, porque también por el estigma que llevamos encima nos decían que nos inventábamos los malos tratos. Entonces, en este sentido, yo creo que hemos mejorado en esto y nos falta mucho por mejorar, pero ahí en el camino estamos y vamos a hacer camino. Y vamos a liberarnos y romper con la violencia, porque no deja el hecho de no tener las mismas posibilidades que otra persona de nuestra cultura. Esto es violencia también. Violencia de todo tipo, institucional, arquitectónica, de comunicación, de todo tipo. Por tanto, hemos de luchar contra esta violencia, que es una violencia machista. Porque justo las mujeres estamos más discriminadas. Porque nos parecemos menos al prototipo de mujer que diseñaba el machismo. Y por eso estamos como todavía muy, muy ocultas, ¿eh? Entonces realmente hemos de dar fuerza, y no solamente fuerza entre nosotras, las mujeres con discapacidad, con las otras mujeres, sin resentimiento. Porque las otras mujeres también han luchado para liberarse de la violencia. Entonces nos hemos de ayudar. Y a los hombres hemos también de ayudarles a conseguir otra forma de ser, donde podamos vivir mejor todas y todos. En fin, yo creo que hemos llegado hasta aquí y continuamos, queridas amigas. No sé si he contestado algo, pero es lo que... Totalmente, muchas gracias, Karma, y realmente muy importante esa llamada a la sororidad, ¿no?, entre todas las mujeres. Y también solo comentar que en relación a lo que hablas del cuidado, ¿no?, el trabajo que también está haciendo la Fundación CERMI Mujeres, porque formamos parte de la mesa que ha convocado el Ministerio de Igualdad, ¿no?, que está elaborando pues una nueva política de cuidado, una nueva estrategia, y allí pues lo que estamos poniendo el acento es hablar de una política de cuidado que también sea empoderante, ¿no?, porque como muy bien señalaba, siempre se ha hablado de la ley de dependencia como ese instrumento jurídico clave para desarrollar una política, pero siempre he visto desde esa visión pasiva, donde hombres y mujeres con discapacidad son objetos de cuidado y donde no se visibiliza para nada el trabajo que hacen las mujeres y las mujeres con discapacidad también como cuidadoras y como sostenedoras, ¿no?, del sistema. Y también que, bueno, obviamente se necesita pues apoyos para toda esa gente joven que quiere tener una vida pues independientes, ser lo más autónomos posibles, ¿no? Y bueno, que yo creo que esa es una reivindicación, una aportación muy, muy importante que hace el feminismo de la discapacidad, sin duda, ¿no? Y que si no es por vosotras, pues en estrategias de este tipo, pues probablemente no se tendrían en cuenta. Pues si os parece, seguimos adelante y la siguiente panelista también viene a representar, bueno, Karma, es verdad que te tienes que marchar, bueno, que te mejores. Encantada de estar con todas vosotras. Igualmente haberte tenido aquí. Y seguimos. Tenemos que hacer mucho trabajo. Hasta pronto. Venga, hasta pronto. Pues como os comentaba, hay también ciertos sectores que están trabajando también pues, dentro de las mujeres con discapacidad que están trabajando también por sus derechos. Y me gustaría presentaros a continuación a Manuela Carrión Fernández Pacheco, que viene a dar voz a uno de esos sectores de mujeres con discapacidad, en este caso a las mujeres que son más mayores, porque ella es vicepresidenta de la Plataforma de Mayores y Pensionistas y también es integrante de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI estatal. Manoli, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, no se te oye, a ver si podemos activarte el micro. No, no podemos oír a Manoli. Manoli, te estamos enviando una solicitud para que actives el micro. Tienes que intentar buscar en la pantalla para darle a aceptar, por favor. Sí, creo que están ahí, ¿no?
Le ha tenido que salir, ¿verdad, David? Una nota en pantalla Eso es, con la solicitud para activar el micro. para activar el Creo micro. creo que hay alguien allí echándole una Sí, mano. Vemos eso a una es. persona en pantalla, a ver si enseguida lo conseguimos. Vale. Ujú. Todavía no. No se oye. Manoli y la persona que está actualmente ayudándola, echándole una mano. Si no veis el mensaje que os debería aparecer en el centro de la pantalla, lo tenéis, el botoncito lo tenéis justo abajo a la izquierda. Es un botoncito que sale un micrófono y que aparece silenciar o cancelar silencio. Vamos a ver si lo conseguimos. O, si queréis, quizás podemos darle paso creo que está Mercedes López, no sé, quizás mientras se soluciona. Perfecto. ¿Vale? ¿Te parece? Perfecto. Pues entonces, Mercedes, doy paso a la presentación de la siguiente panelista y mientras Manoli trata de solucionar el tema del audio, pues os presento a continuación a Mercedes López Romero. Ella... Hola, Ay, ¿ahora? bueno, venga, Manoli, pues ya que te tenemos y... ¿Sí? Venga, pues Mercedes, damos paso entonces a Manoli y seguimos el orden del programa. Ahora te oímos, Manoli. Vale, buenas tardes. Venga, Adelante. De verdad, disculpadme por esta pequeña dificultad. Nada, adelante. Ante todo, pues deciros que estoy encantada de estar aquí en este webinario, invitada por vosotros, por Fundación Cermin Mujeres, y os lo agradezco muchísimo. Pero antes de iniciar mis palabras, sí quiero reconocer y agradecer y felicitar a las 3 personas que han intervenido, que han tenido el uso de la palabra antes que yo. Y de verdad, darles las gracias por esa historia de defensa de nuestros derechos. Muchas gracias a las 3. Cuando se me invitaba a hablarles como mujer con discapacidad referente, mi primer pensamiento era, vamos a ver, como persona, como mujer con discapacidad, es una realidad, es algo indiscutible, pero ¿por qué referente? Lo que yo he hecho en toda mi vida no ha sido más que intentar poner en práctica lo que aprendí de mis padres y hermanos y cumplir con mis obligaciones. Siempre he recibido mucho más de lo que he dado. De mis alumnos, la capacidad de asombro ante lo nuevo y también la ilusión por aprender. De mis compañeros, la importancia del trabajo en equipo. De mi paso por Cáritas, la defensa de la justicia social y el derecho a la dignidad de las personas, del prójimo, el respeto a esa dignidad del prójimo. Después, hubo un momento en mi vida en el que tuve que dejar de trabajar de forma obligada, lo que supuso un punto de inflexión en mi camino. Pero no podía tirar por la borda mi vida, se trataba de seguir adelante y con esperanza. El cómo había que buscarlo. Era una época de sombras, pero mi mente seguía pensando, mi corazón seguía palpitando y sentía la necesidad de comunicarme, de expresar mis sentimientos, de acometer proyectos. Yo tenía la necesidad de seguir viviendo. Ingresar en la ONCE fue vital porque encontré lo que buscaba. Allí, además de mi rehabilitación en el más amplio sentido de la palabra, descubrí el valor de la unidad, el valor de la solidaridad, la importancia del asociacionismo como vía de evolución, como vía de desarrollo personal, de conocimiento de realidades que sitúan a las personas en estado de vulnerabilidad. Y como personas mayores, ciegas y con discapacidad visual grave, siendo así, hemos creado
hemos constituido comisiones de derechos humanos e igualdad en todo el territorio nacional, donde estamos afincados, donde estamos constituidos, más de 60 comisiones. Nos hemos formado. Hemos organizado debates sobre el derecho a la autonomía personal, a la toma de decisiones, a la protección ante situaciones de maltrato, todo eso y mucho más. Y les puedo asegurar que la lucha contra la discriminación injustificada es algo que te atrae, que te hace seguir adelante por ese camino para trabajar con el fin de que se nos garanticen los derechos que nos asisten. Después, mi incorporación a la Comisión de Personas Mayores del CERMI me ha enseñado a tener esa necesaria mirada, diría yo, interseccional hacia la sociedad en su conjunto y hacia quienes la conformamos. Esto se ha traducido en amplios conocimientos, también en aprendizajes nuevos y oportunidades de acción. Y en ese itinerario ascendente de conocimiento, de entrega y de acción, para mí hoy por hoy es un privilegio estar en la plataforma estatal de mayores y pensionistas y poder representar al movimiento asociativo de personas mayores y personas con discapacidad mayores. Por otra parte, el hecho de proceder y residir en el ámbito rural, en el medio rural, como es mi caso, te da un plus de conocimiento. Tienes una mayor conciencia de la vulnerabilidad de muchos colectivos, por edadismo, por violencia de género, por institucionalización obligada, etcétera, que se agrava en el caso de ser mujer o de ser mujer con una discapacidad añadida. Y aunque hay fortalezas, porque tenemos fortalezas, muchos recursos, como las redes solidarias, las redes de solidaridad, las de las mujeres, las redes para ayuda al aislamiento y a las grandes soledades, todo el trabajo de las asociaciones y entidades de carácter social, pero son muchas las necesidades que exigen una respuesta inmediata a grandes limitaciones y dificultades, incluso para la vida diaria de mujeres y niñas con discapacidad. Por eso urge el avanzar sin demora en esos modelos de políticas con perspectiva de edad y de género que promuevan valores de igualdad. Yo quiero aprovechar y me van a permitir que desde este foro pueda hacer un llamamiento a esa persona, a esa mujer que aún no se ha decidido a incorporarse a una asociación o a una red de ayuda a mujeres y niñas con discapacidad. Yo quiero decirle, anímate. No importa, que no te importe tu edad ni tu discapacidad. Lo importante es que estemos unidas para defender nuestros derechos. Tu aportación puede ser muy valiosa. No vas a estar sola en este empeño. Siempre vas a encontrar equipos comprometidos, esperanzados y con experiencia, como el de la Fundación CERMI Mujeres. Para finalizar, decirles a ustedes que, lejos del yoísmo y del protagonismo infundado, para mí, ser mujer con discapacidad referente de un grupo poblacional es servir a ese grupo poblacional, es servirle con cariño, es confluir con él y con otros para avanzar en la mejora de su bienestar y para contribuir a una transformación social que garantice a todos por igual a todos el derecho, la dignidad y los derechos que tenemos como personas, sin diferencias. Muchísimas gracias a todos por su
atención. Muchísimas gracias a ti, Manoli, por ese mensaje tan directo y ese llamamiento que haces a un sector que ciertamente está muy invisibilizado, ¿no? Como es el de las mujeres más mayores, mujeres con discapacidad. Y lo importante que es eso, hacerse visibles y estar en las organizaciones para hacer que también pues se nutra la agenda política, ¿no? Del conjunto de mujeres con discapacidad. Muchísimas gracias por ese mensaje tan directo y tan necesario. Pues ahora sí, damos paso a Mercedes, que te habíamos dejado antes con la palabra. Mercedes, para mí un placer también presentaros a Mercedes López. Ella es actualmente presidenta del Consejo Social de la Asociación Española de Consumidores y ha sido, y corrígeme si me equivoco, la primera diputada con discapacidad del Parlamento andaluz. Creo que eso es así. Sí, y la Pues primera nada, directora general con discapacidad. también, ¿no? Pues tienes también muchísimas cosas que contarnos desde ese lugar que ocupas como mujer con discapacidad, ¿no? Con una alta responsabilidad. Pues adelante, Mercedes, te escuchamos. Pues muchísimas gracias y quiero daros la enhorabuena a Cermi Mujeres por esta organización de estos foros completamente necesarios para todas las mujeres y niñas con discapacidad, que como bien decía mis compañeras aquí en estas charlas de esta tarde, pues las mujeres con discapacidad necesitan un empoderamiento y una visibilización. Yo he aprendido muchísimo a lo largo de esta, a lo largo no ha sido corto el periodo, pero se ha hecho muy largo el periodo mío dentro de la política porque es un terreno hostil, un terreno muy hostil para cualquier persona y cuando se trata de una persona con discapacidad es más duro y si eres mujer con discapacidad aún más duro. Y ahora todo esto lo voy a explicar un poquito. Mi trayectoria en la discapacidad viene porque yo empecé a trabajar en un centro especial de empleo como fisioterapeuta y a partir de ahí empecé a conocer las necesidades de todas las personas con discapacidad. Empecé a ascender hasta ocupar puestos de responsabilidad y a tener más relación con familiares directos de pacientes nuestros en centros de día, residencias y empezar a conocer más de fondo la realidad. Ese conocimiento lleva también a conocer a lo que estaba hablando antes Pilar, también como dentro de la propia discapacidad, dentro de nuestras juntas directivas, dentro de todas las representaciones en el terreno en el mundo de la discapacidad, suelen ser en su mayoría hombres. Y la mujer con discapacidad sigue estando siempre 1, 2, 3 escalones por debajo y efectivamente suelen ocupar puestos de tesorera, de secretaria de finanzas, como le quieran llamar, pero realmente presidenta de organizaciones fuertes y potentes, poquitas te suelen encontrar. Después hubo un momento en el que yo me preocupé bastante porque me parecía, yo siempre estaba muy alineada a CERMI, a toda la ideología de CERMI, siempre he trabajado muy en defensa de los derechos de las personas con discapacidad junto con CERMI y empecé a interesarme muchísimo por el asunto de la esterilización forzosa a mujeres y niñas con discapacidad. Empecé a trabajar muy duro y pedí cuando entré en política porque creí que podía hacer desde otra perspectiva algo por las mujeres y las niñas con discapacidad de la perspectiva política. Me propusieron entrar en política y yo acepté. Yo soy de la teoría de que la discapacidad no tiene color político. Quiero decir con esto, la discapacidad es lo que hay. Estamos hablando de derechos y estamos hablando de personas. Con lo cual, sea el color que sea, la discapacidad tiene que tener siempre el mismo fin y el mismo objetivo, que es cumplir con las leyes y cumplir con las reivindicaciones de los sectores y las organizaciones más grandes, que son las que le dan voz a todas las personas con discapacidad a las que les sirven de paraguas, ¿vale? Bueno, pues empecé a trabajar con la esterilización forzosa y aquello pues fue un trabajo muy largo, muy costoso, pero pedí dentro de mi partido entrar en el grupo de expertos de dependencia y discapacidad a nivel nacional y pues yo soy muy constante. Esa es otra cuestión que también hay que tener en cuenta dentro de la política. Tienes que ser constante para que te crean, para que no piensen que es un capricho lo que pides, que no lo pasen a lo último de la agenda política porque hay algo más importante como es poner un parque. No,
Esto también es más importante y aquí estoy yo para pelearlo, defenderlo y hasta que esto se lleve al final. Bueno, pues se llevó al Senado, del Senado se llevó al Congreso, del Congreso yo en Andalucía también trabajaba, etcétera, etcétera, y se consiguió abolir esa aberración que se estaba haciendo en el siglo XXI. Las mujeres y las niñas no necesitamos tutela, ni necesitamos que nos digan nada. De ahí estoy de acuerdo también con las compañeras que han estado hablando acerca de la violencia, una forma de hacer violencia que nos la encontramos muchísimo en mujeres, sobre mujeres con discapacidad, es el marido, el tío, la tía, el hermano, que le dice lo que tiene que hacer o cómo tiene que comprar una casa o qué hipoteca tiene que coger o cuál es el vestido más bonito porque tiene una discapacidad y parece que por eso tiene que tener al lado una tutela sin esa persona poder tener una idea que defender desde su propio ser, ¿vale? Como persona independiente y autónoma que así aparecemos en la ley. En política me he encontrado situaciones bastante complicadas. Entré como directora general de Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía. Estuve muy poquito tiempo porque decidí también dar el salto al Parlamento y probar que era el Parlamento. Yo pensé que eso era un tren que pasaba una vez y ya que estaba allí yo quería vivirlo absolutamente todo. Como directora general, muy bien, lo que estamos hablando, muchos planes, que lo decía la compañera Carmen, muchos planes, muchos tramados de leyes, mucho tal, pero poca dotación económica y es como que la prioridad no suele ser los planes que para nosotros sí son muy importantes. Y luego me paso al Parlamento y en el Parlamento vivo situaciones bastante extrañas, muy extrañas. Uno de mis objetivos cuando yo entré en el Parlamento y ser diputada era darle muchísima visibilidad a las mujeres con discapacidad. Yo cada vez que subí a la atril fui portavoz de discapacidad en la Comisión de Discapacidad, que por cierto también fue una de las propuestas mías, pero mías, junto con CERMI, una reivindicación con CERMI, pero fue una propuesta mía dentro incluso del acuerdo de gobierno aquí en Andalucía para poner en marcha el gobierno y era la creación de esa comisión de discapacidad tan importante para tratar temas específicos sobre discapacidad y que no se diluyeran en otras comisiones como suele ocurrir o que se van dejando atrás porque son comisiones, las siguientes, las otras comisiones están muy saturadas de asuntos y al final los asuntos de discapacidad se suelen quedar más estancados. Por tanto, se propuso la creación de esa comisión de discapacidad, se llevó hacia adelante y yo fui la portavoz cuando entré en el Parlamento de esa comisión. Pues yo he vivido situaciones tan extrañas como subí a una atril en el Parlamento y bueno, pues dentro de todos los diálogos que suele llevar a cabo para defender una moción, una proposición no de ley, una ley, iba siempre a nombrar, siempre, porque siempre lo he nombrado, mujeres con discapacidad, porque las mujeres con discapacidad, CERMI Mujeres, hay que estar alineado con el CERMI, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, pum, 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 siempre. Y un grupo, pues pasado ya un año y pico, un grupo parlamentario, que no voy a decir el nombre porque no vale la pena, esto no es partidista ni nada, se me acerca y me dice, mira, te voy a pedir un favor, digo, ¿qué? Dice, que hagas el favor de que cada vez que subas no digas malo de mujer con discapacidad. Y le dije, ¿por qué? Y yo me siento muy orgullosa, digo, yo estoy aquí, dije en todos los medios de comunicación que no quería ser la única, que yo venía aquí a poder de alguna manera abrir paso para que otras mujeres tuviesen esa seguridad de si quieren estar en política, que entren a hacer política y ayudar también a estar al servicio de las demás. Es que es insultante. Eso me lo dijo una diputada del grupo político. Y insultante, ¿por qué? Porque en mi grupo hay otras mujeres con discapacidad que no quieren decirlo y entonces a lo mejor ellas no se sienten que tengas que decirlo tú. Digo yo, ¿pero por qué? Digo yo, pues mira, esas compañeras tuyas, y además estamos hablando de grupos políticos muy opuestos, digo yo, pero vamos a ver, esto es tan sencillo como que tenemos que estar unidas, juntas. Digo yo, si tus compañeras tienen un problema porque tienen una discapacidad reconocida o no reconocida, me da exactamente igual, pero consideran que tienen una discapacidad, vamos a sentarnos, vamos a hablar porque hay foros como este en el que estamos hablando, fundaciones como esta que estamos hablando de ser mujeres, digo yo,
que le abre los brazos a todas las mujeres con discapacidad, porque juntas vamos a conseguir mucho más que yo sola subiendo la ti, que tú me estés diciendo que no lo hagas, siendo mi compañera, que tú deberías, te estás diciendo a tus compañeras y tú misma, muy bien, Mercedes, mañana cuando suba yo lo voy a decir igual. La contestación fue que ella ni ellas necesitaban otra mujer que dijese tal, ni que tuviese que subir a decir que no era algo que había que ir con campanilla. Digo, yo sé que no es con campanilla, es visibilizar. Si supiese realmente la realidad que vivimos las mujeres con discapacidad, que todos los días sabemos cuáles son las reivindicaciones en el mundo laboral, en el sanitario, en el rural, en el trabajo, en el económico, todas las situaciones que vivimos, las mujeres con discapacidad y todas las niñas con discapacidad, tú subirías ahí a decirlo, y no es con campanillas, visibilizar que podemos estar haciendo lo que hacemos y cuando nos dé la gana y cuando queramos. Y si no lo hacemos porque no queremos, ¿entiendes? Y aquellas mujeres que por su situación personal, porque ojo, hay una realidad que yo quiero comentar. Todas las mujeres, a ver cómo lo digo porque yo soy muy directa para decir las cosas, ¿vale? En algún momento de nuestra vida sentimos mucho miedo. Y cuando, a mí, por ejemplo, cuando me detectaron mi discapacidad, había una parte de mí que yo siempre no me he sentido igual que cualquier otra mujer. No sé, a día de hoy, esa parte, pensamiento mío, de vez en cuando sale. Y ese pensamiento, muchas veces cuando tú quieres hacer algo, te paraliza y te frena, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos hablando del empoderamiento, de decir, no, yo soy igual, incluso mejor, ¿por qué voy a ser yo incompleta o menos que otra mujer? No, yo soy igual o mejor y ahora voy a subir y lo voy a demostrar. Y ahora voy a hacer esto y voy a hacer lo posible para que esto salga adelante y me voy a buscar y crear estrategias para sacar todos los objetivos hacia adelante. Para eso necesitamos muchísimo empoderamiento, muchísima seguridad, que es lo que estamos hablando aquí en este foro de ser mi mujer. Por eso me parece fabuloso esta iniciativa de estos coloquios para contar experiencias y contar por dónde pasamos muchísimas mujeres. Ya esta compañera diputada se lo dije, digo, si tú supieses la realidad, subir ahí lo que a mí me causa delante de 109 diputados, yo tengo una discapacidad visual, no veo el reloj, le tuve que decir a la presidenta, ¿me puedes decir cuándo vaya a cortar, cuando me quede un minuto de tiempo? Me dijo, yo eso no puedo hacerlo, soy la presidenta, eso no está estipulado. Y digo, ya, pero es que tampoco nunca había habido una diputada con discapacidad visual en el Parlamento. Y entonces ahí se cayó y entonces pidió permiso a todos los diputados para que me pudiesen avisar un minuto antes de acabar mis intervenciones, porque si no, yo me pasaba de largo, yo no veía los relojes ni a la hora de una pregunta ni nada. Entonces yo siempre me buscaba a mis compañeros o incluso a la propia presidenta. Yo se lo decía, tú sabes el trabajo que le cuesta a una persona, con toda la seguridad que yo tengo, subir ahí arriba, tener estructurado en mi cabeza todo lo que voy a hablar, todo lo que voy a decir, todo lo que voy a defender, todo lo que voy a contestar, todo lo que me han dicho, digo yo. Y encima me dices que yo no me siento orgullosa de ser mujer, tener discapacidad y estar ahí haciéndolo igual o mejor que cualquiera de todos vosotros que vais con un papelico a leer, con todo el esfuerzo que conlleva una intervención mía, si son 24 años de los vuestros, digo, es imposible, yo tengo que decirlo, y que todas las mujeres que estén viendo ese pleno o esa intervención o cualquier situación, que les sirva de ejemplo para que se puede conseguir, se puede hacer, y usar todo este tipo de movimientos feministas donde podamos expresar nuestras experiencias para contarnos lo que estamos diciendo de lo que es el empoderamiento femenino, que es lo que hace falta a muchísimas mujeres. Nosotros no tenemos que estar por detrás de nadie, nosotros somos suficientes, somos autónomas, nosotros somos nosotras y somos genuinas. Y entonces tenemos que querernos y valernos y seguir hacia adelante y efectivamente, y seguir luchando y reivindicando esos puestos de la mujer dentro de nuestro dentro de nuestro propio sector. Y como ha dicho Pilar, tiene razón. Se normalizará la discapacidad cuando a las personas con discapacidad se nos vean fuera de nuestro entorno. A mí me encasillaron en discapacidad y de ahí no me sacaban.
preguntas de discapacidad para Mercedes. Si no había nada de discapacidad, no me tocaban ellos. Yo decía, pero más, estoy en la Comisión de Salud, estoy en la de Educación, estoy en la de Agricultura. ¿Por qué no me puede tocar otra cosa? ¿Por qué no puede defender una PNL de discapacidad un compañero que esté en la Comisión de Agricultura? ¿Por qué? ¿Por qué? Que aprenda, que sepa. Y también es importante una cuestión que yo he detectado. Hacen falta muchísimos más expertos dentro de... Me voy a focalizar en la política porque me he puesto a hablar de política, ¿vale? Muchísimos más expertos en discapacidad dentro del mundo de la política. Se toman muchas decisiones, y bien lo hemos dicho, muchos planes, muchas leyes. Y una cuestión que yo me he encontrado son muchísimas leyes porque entre el político de turno, en su momento, ya sea a nivel nacional, autonómico, me da igual, en un ayuntamiento, escucha a un sector, a una asociación, venga, ponemos esto. Escucho a otra, venga, pongo a otro. Sin saber ni conocer realmente dónde están los filtros, los conductos, las voces que llevan la voz de la discapacidad. Y empiezan a poner entramadas de leyes que algunas veces ni derogan una y dejan activa la otra y al final chocan y no pueden aplicar ni una ni otra. Y un entramado de leyes y de planes para contentar, pero que realmente, si hubiesen expertos realmente en política, esa concienciación profunda lleva a una empatía, pero desde el conocimiento, y no tendría ni que estar. Esta sociedad me propone esto, sí, pero aquella también reivindica aquello y aquello y aquello. ¿Tienen algo en común? Venga, pues ponemos esta ley hacia adelante o ponemos una orden o un decreto, me da exactamente igual. Pero que siempre vaya en pro de las mujeres o de las personas con discapacidad, en este caso de las mujeres con discapacidad, que a día de hoy somos las que en el siglo XXI, lamentablemente, estamos todavía muy a la cola, bajo mi punto de vista, muy a la cola. Faltan estadísticas, no estamos incluidas en estadísticas, es verdad, tienes razón, Pilar. Nos faltan tantos datos, tantos datos, que eso está favoreciendo esa invisibilidad de la propia mujer y niña con discapacidad. Entonces, ¿cómo le vamos a poner solución a un problema si no tenemos datos cuantitativos? No tenemos datos de ningún tipo para decir el problema radica aquí, el problema está aquí, el problema está allí. No tenemos esos datos para poner solución y partir de una base. Isabel, si me estoy enrollando mucho, Sí, córtame. vamos a darle paso a ya al último porque estamos casi sobre la hora, pero Vale. nada, muy interesante y muchas gracias también por tu Muchísimas intervención gracias. tan sincera a partir de una experiencia que pocos tienen en realidad de tentar, ¿no?, un cargo político y ver todavía la cantidad de prejuicios que hay, ¿no?, ideas preconcebidas en torno a lo que es tener una discapacidad, ¿no? Vamos a darle paso ya a nuestra compañera Guadalupe Morales. Ella, buenas tardes, Guadalupe. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es directora de la Fundación Mundo Bipolar. Adelante, Guadalupe. Bueno, pues yo me he quedado impresionada con los testimonios y las palabras de mis compañeras. Creo que estoy en una compañía excelsa realmente. Y hay algo que dice este webinario, es no estás sola. A mí lo que me ha ocurrido desde que empecé a luchar por nuestros derechos, por nuestras realidades, ha sido que muchas veces nos ha acompañado la soledad. En ese sentido, estar con otras personas que están también en la brecha intentándolo tiene muchísimo valor. En mi caso, nosotros luchamos por los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, que se refiere a las personas con problemas de salud mental, ¿no? Y realmente somos un sector muy, muy olvidado, aunque ahora parezca que estamos en el candelero, ¿no? Que es verdad que se habla mucho más de salud mental. Ahora, nuestra impresión es que seguimos sin ser parte de la conversación. Es decir, desde el momento que no participamos activamente, al menos en España, en lo que se está dirimiendo, en los planes estratégicos, en la representatividad y legitimidad que tenemos per se, porque nosotros representamos a las personas con problemas de salud mental, nosotros mismos en primera persona, y sin embargo no tenemos esa representatividad y por tanto no tenemos acceso a la financiación, ni apoyos, ni demás. Entonces, en ese sentido, yo he tenido la gran suerte
de que me ha pasado lo contrario cuando he tenido la oportunidad de compartir y de relacionarme a nivel internacional. Puedo decir que para mí conocer a Ana ha sido un punto y aparte en mi vida. La conocí en European Disability Forum, en el Comité de Mujeres, y me ha cambiado mucho, mucho, en muchos sentidos, ¿no? Creo que la tenacidad, la paciencia, la calma, la determinación son elementos básicos para poder seguir adelante. Hoy por hoy yo pues me muevo fundamentalmente en el ámbito internacional, porque es donde me han abierto las puertas. En el nacional no ha habido forma, ¿no? A pesar de que represento supuestamente a los llamados pacientes en el Ministerio de Sanidad. Entonces, ¿qué estamos intentando hacer? Pues fundamentalmente hacemos activismo y formación. Llevamos ya como un año, año y medio. Yo soy parte de una organización de usuarios y exusuarios y usuarias en salud mental, que es la red más importante y única que hay en Europa, colaborando estrechamente, muy, muy estrechamente con la OMS. Y en ese sentido estamos en sintonía y la verdad que nos sentimos muy acogidos y se nos está escuchando en el sentido de que nuestras propuestas son debatidas, son aceptadas, algunas, otras no. Y es lo que nos queda, ese es el camino que estamos viendo que tenemos, que es ir de arriba a abajo. Lo ideal para nosotros hubiera sido ir de abajo a arriba, pero ese en España no ha sido posible. De manera que vamos por donde podemos. Y creo que más o menos coincido, me ha fascinado las dos intervenciones anteriores, coincido que la carencia de datos es abismal, porque si, como decía, ya está olvidado, discriminado, marginado la persona con discapacidad en general, no os podéis imaginar a qué nivel de aislamiento, de marginación y de discriminación tenemos las personas con una discapacidad psicosocial, y más aún si sois mujeres, siendo mujeres. Apenas hay datos y constantemente los sacamos a colación. Y yo creo que, bueno, que hay tanto que hacer que yo lo único que quisiera es seguir en vuestra compañía y comprobar cómo vamos avanzando. Y muchísimas gracias por la invitación. María. Pues, Isabel. Sí, perdonad que tenía un problema ahora yo con el micro. Pues muchísimas gracias, Guadalupe, por tu intervención. Tenemos muy poquito tiempo. Había algunas preguntas que nos habían llegado a través de mails, también del chat, a las distintas participantes del webinario de hoy. Hay una que es especialmente interesante y es que, como todas venís del movimiento asociativo, si podéis hacer una reflexión muy rápida, porque estamos a 29, algo que podáis, ¿qué medida consideréis que es clave para fomentar la participación de las mujeres con discapacidad dentro del movimiento asociativo, de tal manera que puedan llegar allí donde se toman las decisiones, y decisiones que además tengan impacto en la vida de las mujeres y niñas con discapacidad? Es una pregunta complicada, no sé si muy brevemente cada una de vosotras, bueno, está aquí Manuela, está Pilar, está Mercedes, está Guadalupe. ¿Qué es lo que consideráis que se pueda mejorar dentro del movimiento asociativo de la discapacidad para asegurar que las voces de las mujeres lleguen y que tenga impacto en las políticas que desarrollan las organizaciones? Pues yo dos palabras. Para reclamar derechos hay que saber que se tienen esos derechos. Y yo cada vez que enseño Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, colectivos de todo tipo, nadie los conoce. Entonces yo creo que para mí sería el primer paso. Estupendo, muchas gracias, Guadalupe. Si me permitís, aprovecho la reflexión de Guadalupe y después de empoderarlas, igual que hemos sido capaces de establecer listas paritarias, porque hemos sido capaces, y fíjate en el ámbito de la política con lo difícil que es, pues hagamos listas paritarias también en las entidades
Y además, discriminación positiva para que allí donde no ha habido mujeres se fomente que haya mujeres y que cada mandato se alterne hombre y mujer, porque primero hay que empoderarlas para que conozcan sus derechos y luego, como compromiso del movimiento asociativo de esos hombres con discapacidad que también son conscientes de la brecha que hay entre hombres y mujeres con discapacidad, se regule las listas paritarias y la discriminación positiva para que las mujeres con discapacidad lleguen a ser presidentas de las entidades. Y yo a eso le añado a Pilar, porque me ha gustado muchísimo la idea de Pilar y la comparto 100%, a eso yo limitaría los cargos, porque claro, tú puedes poner muchas listas paritarias, pero si se perpetúan en el puesto, Exacto. los hombres se pegan 18 años de Es presidente, verdad. pues siempre seremos vicepresidentas, nunca podremos ser nada más. Entonces yo limitaría también los cargos, aparte de las listas paritarias, a X años. No se oye. Isabel, el micro. No se le oye a Manuela. Sí, es cierto que tenemos también problemas con el micro. No se te oye, Manoli. No, esto es una importante reflexión que también estamos haciendo desde la Fundación CERMI Mujeres, que estamos ahora mismo inmersas precisamente en hacer un diagnóstico sobre la situación de cuál es el papel, el rol de las mujeres con discapacidad dentro de un movimiento asociativo que en los últimos años se ha caracterizado por abrir esa puerta a las mujeres con discapacidad y a otras reivindicaciones como las reivindicaciones feministas. Creo que ya sí que se oye a Manoli. Ahora sí. Sí, Manoli, pues adelante. Sí, yo lo que quiero decir es que en esa aportación que ha habido, o sea, de acuerdo con lo que han comentado las tres compañeras, pero yo digo, en esa etapa de formación es bueno que en grupos donde estén también los hombres se pueda hacer un análisis de qué dificultades tienen distintos grupos poblacionales. Por ejemplo, cuáles son las dificultades específicas de la mujer, cuáles son las dificultades específicas por vivir en el medio rural, y de esa manera van a poder calar los verdaderos problemas que tiene la mujer. Hombres y mujeres juntos, análisis para tomar determinaciones, por lo menos en esos grupos y al nivel donde se están moviendo. Pues yo creo que habéis sido realmente muy obedientes, porque yo veía realmente un desafío poderlo sintetizar en apenas un par de minutos. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro vuestro mensaje. Como os comentaba, va a nutrir parte de ese estudio que estamos haciendo, ¿no?, sobre qué necesita el movimiento social de la discapacidad para abrir la puerta realmente a la participación de las mujeres con discapacidad y a políticas que estén permeadas por esa interseccionalidad, ¿no?, tan necesaria. Y coincidiendo totalmente con lo que señalaba Manoli, ¿no?, que hay que analizar los distintos sectores tomando en consideración que en todos hay hombres y mujeres y hay una desigualdad real entre hombres y mujeres, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos. Yo creo que lo dejamos aquí, estamos ahí 34 ya, nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, ha sido realmente un placer. Yo creo que coincidimos todas en que podríamos continuar toda la tarde charlando sobre esta cuestión. Para mí eso ha sido muy, muy interesante escucharos y bueno, realmente vamos a continuar quizás en una segunda parte de estos referentes, porque creo que realmente es muy, muy necesario que las mujeres con discapacidad también conozcan su genealogía, no tengan esta idea como a veces hacen creer, ¿no?, de que casi se acaba de llegar, ¿no?, en este trabajo de reivindicación, sino que hay un trabajo muy importante ya casi de 3 décadas, ¿no?, y como bueno, ha sido demostrado en la tarde de hoy. Yo por mi parte nada más, solamente saludar a todas las que estáis ahí siguiéndonos cada tarde de miércoles en estos webinarios No Estás Sola, y os emplazamos a que consultéis nuestra página web, que ahí encontraréis pues información puntual de todas las actividades que vamos a desarrollar en los próximos semanas. Fundamentalmente durante noviembre, bueno, va a estar marcado por la celebración del Foro Social y la conmemoración del 25 de noviembre. Bueno, ya nada más, despedirme y un saludo a todos y hasta el próximo webinario. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Hasta luego, gracias.